¿Sí lo ven? ¿No se ve? No, lo que era la planificación, vimos la planificación estratégica, los componentes de la planificación estratégica que de él se desprenden el plan operativo anual y se desprende el presupuesto. Ojo, el presupuesto responde a lo que se planifica, en el plan operativo anual, o POA, que me imagino que alguno de ustedes ha escuchado esa palabra, y ese POA, pues obviamente deviene del plan estratégico, que es el que da las grandes directrices de lo que debe de hacer una empresa. Dentro del tema del ciclo administrativo o del proceso administrativo, vamos a grabar, jóvenes, perdón. Cuando se me olvide grabar, por favor, recuérdenme porque así lo dejamos ya de una vez. Ahí estamos. Como les decía, cuando nosotros estamos haciendo referencia al tema del proceso administrativo, ahora nos vamos a enfocar en lo que es la organización. Ya vimos la planeación, entonces ahora pasamos a la organización. Ahora, ¿en qué es la organización? Pues definiéndolo, organización es la estructura técnica de las relaciones que existen entre las funciones, niveles y actividades de los elementos materiales humanos de un organismo social, con el fin de lograr su máxima eficiencia dentro de los planes y objetivos señalados. Se refiere a cómo deben ser las funciones, jerarquías y actividades. O sea que si nosotros venimos y tenemos algo planificado, tenemos que saber organizativamente cómo va a responder a lo que nosotros planificamos la empresa. Si no, no tiene sentido. Por eso decíamos que todo va interrelacionado. ¿Qué principios tiene la organización, la especialización, la unidad de mando y la autoridad y responsabilidad? Miren, la especialización es bien importante porque si nosotros venimos y tenemos empleados que están especializados en el área que les compete, eso quiere decir que en teoría, y digo en teoría porque no siempre va a ser así, los trabajadores tienen que ser más eficientes en sus labores. Y eso es bueno porque al final ellos están especializados. El problema es que cuando tenemos a alguien que hace de todo, no va a ser bueno. No sé si ustedes han visto en las redes sociales, pero cuando ellos se publican personas que están especializadas en hacer algo, lo hacen tan rápido que definitivamente ya su mismo cuerpo por inercia hace las cosas. En cambio, cuando hay una persona que no se dedica a algo, sino que se dedica a un poco de todo, entonces ahí se diluye un poco lo que es la eficiencia y lo que es la eficacia. Unidad de mando, pues debe existir un solo mando. Cuando nosotros tenemos estructuras organizativas en donde tenemos más jefes que empleados, eso es un error totalmente. Sin embargo, depende mucho del tipo de empresa en la que nosotros estemos trabajando. Eso lo vamos a ver más adelante con la parte de los organigramas. Y autoridad y responsabilidad, pues obviamente debemos nosotros de saber quién tiene la responsabilidad. Y ojo, la responsabilidad no se delega, jóvenes. Eso sí tienen que tenerlo bien claro. Y eso es un principio administrativo que ustedes pueden delegar las acciones que se deben de hacer, pero la responsabilidad siempre va a ser de ustedes cuando son jefes. Yo no puedo decir, te delego la responsabilidad, no lo puedo hacer. O sea, te delego la actividad para que lo hagas. La responsabilidad es tuya, pero también es una responsabilidad compartida. Por eso los jefes no pueden venir y decir, no, es que él se equivocó, o el problema es de tal persona. No, el problema es de todos, porque el jefe es el que tiene que manejar cómo es que deben de realizarse las cosas. Dentro de los principios siempre de la organización tenemos equilibrio, dirección y control. Hay que asegurarnos que exista una unidad de mando. Si tenemos dos jefes dirigiendo y dos jefes mandando, han ocurrido momentos en donde un jefe hizo una cosa, luego el otro jefe hizo otra cosa, y al final no saben qué hacer. No sé si les ha pasado en su casa, que papá dice algo, mamá dice algo, y al final se quedan todos, bueno, ¿y ahora qué? ¿Qué toca? Aunque en la mayoría de ocasiones papá y mamá se ponen de acuerdo, ¿verdad? Pero en otras ocasiones, al final dice, bueno, ¿quién manda? O es papá o es mamá. Mandan los dos, pero cada quien lo dice, dice qué es lo que quiere, lo que debe de hacerse. Entonces, eso crea cierta confusión. Por eso hay que tener un equilibrio entre lo que es la dirección y lo que es el control. Muy bien, tendremos la definición de puestos. Hay que precisar por escrito las actas y los responsables de cada puesto. ¿Sí? Dentro de los elementos de la organización están las funciones, las jerarquías y las atribuciones. La función es que se defina bien qué es lo que va a hacer alguien. La jerarquía es quién va a mandar y la atribución es ya la acción en sí de lo que deben de hacerse dentro de las funciones. Dentro de la división del trabajo, pues si nosotros separamos, esto va muy relacionado con el tema de la especialización que habíamos explicado. Si una persona se especializa en lo que está haciendo o en lo que va a hacer,
pues definitivamente sus resultados van a ser mucho mejores, ¿verdad? Muy bien, ahora vamos con el tema de los organigramas. Miren, la organización se fundamenta en los organigramas. Me imagino que ustedes han visto a nivel general cómo, cómo un organigrama, definitivamente, hace que la estructura se entienda de buena forma. ¿Por qué? Porque el organigrama es la representación gráfica de la estructura orgánica de una institución o de una de sus áreas o unidades administrativas, en la que se muestran las relaciones que guardan entre sí los órganos que la componen. Los organigramas, pues vamos aquí a explicarles rápidamente en qué consisten y cómo es que se deben de ir armando, principalmente cuáles son las reglas que deben de cumplirse para que un organigrama sea el adecuado, ¿no? Pero dice, el objeto son los instrumentos idóneos para plasmar y transmitir en forma gráfica y objetiva la composición de una organización. ¿Cuál es la utilidad? Proporcionan una imagen frontal de la organización, constituyen una fuente de consulta oficial, facilitan el conocimiento de una organización, representan un elemento técnico valioso. Los organigramas bien empleados son muy importantes dentro de la empresa, jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros venimos y nos damos cuenta que queremos saber quién manda. Ah, bueno, vamos al organigrama. En el organigrama ya sabemos en qué posición va a estar la persona y en qué unidad de mando tiene y quién es el jefe inmediato, por ejemplo. Entonces, ¿qué revelan los organigramas? La división de funciones, niveles jerárquicos, líneas de autoridad y responsabilidad, canales formales de comunicación, naturaleza lineal o staff del departamento, los jefes de cada grupo de trabajadores, las relaciones que existen entre los diversos puestos de la empresa en cada departamento. Y eso lo hace de forma gráfica, o sea, es más fácil ver en un organigrama que tener que estar buscando en el manual de puestos y funciones que tenga una empresa quién es el que manda, por ejemplo. Por eso es que el organigrama de forma gráfica nos da esa ventaja. Ahora, ¿en qué clases de organigramas tenemos? Estos son muy parecidos, fíjense, jóvenes. Están muy relacionados. Un organigrama puede ser un organigrama informativo general, funcional o vertical, por ejemplo. Como un organigrama de análisis puede ser un organigrama de detalle o general. O sea, se van relacionando. Un organigrama puede representar distintas formas o distintas clases dependiendo de dónde se vea. Según su finalidad, tenemos en informativos y de análisis. O sea, informativo ya tenemos, no es tan detallado. O sea, está más generalizado a la información, porque como dice ahí, presentan solo las grandes unidades de la empresa y pretenden dar una visión general. En cambio, el de análisis ya tenemos que presentan todas las unidades, incluso las más pequeñas, y las funciones entre ellas. Son más detallados, ¿verdad? Según la extensión, los podemos definir en generales y de detalle, y muestran toda la estructura de la empresa, presentan solo una parte en concreto, y según el contenido pueden ser estructurales, funcionales o personales, ¿verdad? No es recomendable venir y ver cómo ponerles nombres, digamos, pero hay organigramas que sí se les colocan nombres. Según la forma, los tenemos en horizontales y en verticales, que es, miren, en esta es en la que nos vamos a basar, y ahí hace falta una clasificación, que es la mixta, que esa la vamos a ver. Pero nosotros nos vamos a enfocar específicamente en los organigramas según la forma, y los vamos a dividir en horizontales, en verticales o en mixtos. Y eso es lo que corresponde ahorita. Según su forma, dice, los verticales pretenden destacar a jerarquía de mando, a las posiciones que tienen más autoridad, se sitúan en los lugares más elevados y por debajo de ellas las subordinadas. También destacan la relación de subordinación directa o indirecta. Si ustedes ven ahí, tenemos al director general. Su director general tiene director de producción, director comercial, director de financiación o financiamiento o director de finanzas, como quieran llamarle en algunos lados. Cada uno de esos directores tienen a otros directores y hasta el final están los empleados. Miren, uno de los problemas, una de las situaciones que se van generando con el tema de los organigramas es que, si ustedes se pueden dar cuenta, según este organigrama hay un jefe para esto, un jefe para eso y todos son jefes. Y al final solo hay un empleado o los empleados. Entonces, si obviamente está bien definido quién es el jefe directo, no es tan recomendable tener tantos jefes.
Pero, sin embargo, esta es una de las formas en cómo se organizan los organigramas. Tenemos al director general, o como en la escuela, por ejemplo, que ahí tenemos un organigrama mixto de todos modos, pero tenemos al director o la dirección como tal. Abajo de la dirección hay ciertas unidades y están las coordinaciones también. Abajo de las coordinaciones hay ciertas unidades y abajo, entonces así es como se van armando todos los organigramas y que dentro de una empresa, pues eso es digamos, básico conocerlo y entenderlo para poder saber cómo es que se van a realizar las actividades dependiendo de la línea de mando que se tenga. Seguimos con los horizontales, dice, tienen los mismos elementos que los organigramas verticales, pero las unidades de mando normalmente se sitúan en la izquierda y a su derecha las unidades subordinadas. El objetivo de esta organización es destacar la importancia de las funciones sobre las jerarquías de mando. Si alguien me puede decir, mire, pero si tomamos ese organigrama vertical y le damos la vuelta, ese organigrama horizontal y le damos la vuelta, se convierte en vertical. No deja de tener razón. Ahora bien, si ustedes se pueden dar cuenta acá cuando uno lo ve ya así de forma visual, valga la redundancia, pareciera que todos están al mismo nivel, ¿no? No es como esto, que uno ve en la parte de arriba, es el que manda. Y acá dice, bueno, acá obviamente el director general manda, ¿sí? Pero no se ve, no se ve tan estricto ese mando como lo ve uno en el vertical, no sé si me explico. O sea, hay diferencias y sí son visuales las diferencias. Dentro de las empresas o dentro de las instituciones, pues obviamente el que manda, manda. Eso es algo bien definido. Pero visualmente da una idea en que lo horizontal es un poco más enfocado en resaltar, como bien dice acá, la función más que la jerarquía. Entonces acá tenemos el director general de producción, financiación comercial, tenemos los directores que manejan, que eso es parecido a lo que vimos anteriormente, a los empleados, ¿verdad? Y luego tenemos los organigramas mixtos. Esto es más que todo la combinación entre un organigrama mixto entre un organigrama mixto que combina lo vertical y lo horizontal, es más que todo ampliar la posibilidad de graficación. Se recomienda su utilización en el caso de organizaciones con un gran número de unidades de base. Entonces, más que verlo como una unidad de mando, el organigrama mixto se usa como para poder aprovechar el espacio, por así decirlo. Porque ustedes ven acá, tenemos al presidente, pero está el vicepresidente general, tenemos vicepresidencias, pero resulta que la vicepresidencia están los gerentes, pero estos están al mismo nivel, a pesar, y ¿cómo sé yo que están al mismo nivel? Porque esta línea que está saliendo acá me los está mostrando, ¿verdad? Hablemos de esta línea, estoy hablando de esta línea, ¿verdad, jóvenes? Esa línea que está acá, que está saliendo, pues obviamente me está mostrando cómo es que va, que aquí se ve mejor, en esta parte de acá, ¿eh? Me está diciendo cómo es que estos están al mismo nivel de mando, ¿sí? Igual acá, ¿verdad? Están al mismo, no ni mismo nivel de mando, sino que están al mismo nivel. O sea que el tesorero no puede, no puede, el técnico, perdón, no puede mandar al cortador, porque a ellos quien lo manda es el supervisor de calidad. No sé si me explico. Esa es precisamente la intención que busca un organigrama. Que nos enfoquemos en ver cómo está la línea de autoridad, cómo es que se maneja la línea de mando, a quién hay que acudir al momento de tener algún tipo ¿de qué les digo? De necesidad de poder resolver algún asunto, ¿verdad? Obviamente el supervisor de laboratorio que está acá no tendría por qué llegar a hablar con el presidente, porque no hay una razón del por qué, ¿sí? Nada más sabemos que ellos tendrían que hablar con el gerente de ingeniería, porque el gerente de ingeniería tiene acceso con el vicepresidente de producción. El vicepresidente de producción sí ya tiene digamos, una razón más obvia de venir e ir a hablar con el presidente, ¿verdad? Pero cuando nosotros estamos hablando, como les estaba diciendo, de los mandos bajos, bueno, esto no es ni siquiera un mando bajo, ya cuando son empleados, ya cuando están en la estructura más baja, eso es tanto como lo vertical como lo horizontal, ¿verdad? En el vertical, en la estructura más baja, en el horizontal, al lado derecho, o en el mixto, pues en la parte más baja, ¿no? Entonces, no tiene sentido que alguien que esté en esos puestos vaya a buscar al presidente cuando el presidente tiene que ver otras cosas.
De eso, para eso me sirve a mí el tema del organigrama, para poder definir precisamente esa línea de mando. Y miren, yo no sé si ustedes habían visto este tipo de organigrama, pero yo les soy muy sincero, no conozco una empresa que use este organigrama, por lo menos hasta el momento. Sin embargo, sí existe entre las formas en cómo se pueden ir organizando. Entonces, como clases de organigramas tenemos el radial, que es este, ¿verdad? Dice, son menos habituales que los anteriores, intentan crear un impacto visual para destacar los niveles más altos de la dirección. Entonces, ahí, si ustedes se dan cuenta, la parte, este organigrama siempre les digo a los estudiantes que es como que muy egocentrista, ¿no? ¿Quién es el centro de todo? El que manda, el director general, ¿verdad? Alrededor de él están los otros directores y luego los otros. Entonces, visualmente, como lo vimos anteriormente, sí tiene un enfoque más claro en decir quién es el que manda. O sea, bueno, no sé si ustedes lo ven así, al menos yo sí, pero veo que sí le da el mando como que ya psicológicamente más enfocado a la parte central, ¿sí? O sea, el centro de todo es el director, o sea, el que manda. Que eso no significa que no lo tenga que transmitir o no lo deba transmitir el organigrama vertical, el organigrama horizontal ni el mixto. Claro que lo pueden decir así, pero visualmente ese impacto genera más este organigrama. ¿Alguien me puede decir qué idea les crea a ustedes al ver este tipo de organigrama? No sé, cualquier cosa, solo visual. Al inicio, El jefe de ventas, el de marketing, el de producción, están bajo el mando del director. Ajá, eso es muy interesante. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? ¿Qué yo idea al les da? inicio, cuando vi el organigrama radial, al ver el inicio, no mucho le entendí. Sí, hasta ya después de observarlo bien. Ya, en temas de elegir uno, yo preferiría el vertical. El vertical. Pero recordate que el vertical es recomendable para empresas privadas. Es el más recomendable. El horizontal es el más recomendable para empresas, digamos, para temas del Estado. Pero el más común que se utiliza es el mixto, ¿verdad? Pero sí, el vertical es como que te explica un poco más las relaciones de mando, ¿verdad? Entonces, esa es la parte interesante, miren, porque si alguien dijo que el jefe de calidad, el de aprovechamiento, el de ventas, el de marketing, el de producción, el de acabados, el jefe es el director general, sí, pero recuérdense que no necesariamente ellos tienen que dar al director general porque primero deben de pasar con sus directores correspondientes, bro. Es una forma, miren, al final todos los organigramas dicen lo mismo, solo que se ordenan de diferente manera, ¿de acuerdo? Bueno, tenemos reglas para la elaboración de un organigrama. Esto es muy importante, jóvenes, que ustedes lo tengan bien claro. Dice, la línea que representa la autoridad. Bueno, antes de eso, díganme ustedes, ¿qué idea les da esta línea, jóvenes? Que tengo acá. ¿Alguien me puede decir qué idea les da esta que les acabo de señalar? ¿Cuál es, dice esta vez que no miró? ¿Cuál es la que señaló? Sí, mira. Solo yo, pero no se mira cuando señala. Esto no se ve lo que estoy No se mira el cursor, Inge. No se mira el cursor. Sí se mira, Inge. Bueno, Sí, conmigo sí se sí. ve. No se mira Ya le ahí. pregunté, miren, bueno, ok, no lo voy a hacer con el cursor, lo voy a hacer con el lápiz para que se quede ahí. ¿Eso lo miran? ¿O no ven? Tampoco, Inge. Yo sí. Es la línea de Sí se mira, ingeniero. Sí se mira, ingeniero. Sí. Tampoco se ve en la computadora, ingeniero. Sí se mira, ingeniero. Bueno, jóvenes. Ok, de todos modos tampoco no nos vamos a poner ahí a discutir si se ve o no se ve. Algunos sí, algunos no. Bueno, tal vez sea el dispositivo que estén utilizando, su iPad puede que no esté funcionando bien, ¿verdad? O la Mac. Entonces, o el celular, el iPhone. Si Puro ven Android ustedes, de 500 quetzales, Inge. bueno, pero por lo menos tenés teléfono, eso es bueno. Eso, miren, eso ya es un logro ustedes. No, lo del iPhone, lo de la Mac y lo del iPad solo lo dije de broma, no crean. Ok, aquí tenemos, entonces miren, si no ven lo que yo estoy marcando, si ven la línea gruesa en donde dice incorrecto,
¿Sí? Sí, ingeniero. Ah, ok, bueno. ¿Qué idea les da esa línea? Como que podría ser que el encargado de ventas departamentales tuviera un poco de mayor importancia que los otros dos encargados. Exactamente. O sea, es la idea que les da a ustedes esa línea más remarcada, es una idea errónea. Porque si se dan cuenta ustedes, el encargado de ventas departamentales tiene el mismo nivel jerárquico que el encargado de ventas al por mayor y el mismo nivel jerárquico que el encargado de ventas al por menor. Y los tres están bajo el jefe de ventas. Entonces, por eso es que esto es correcto. Me dicen, las líneas que representan la autoridad o el principio de mando deben quedar bien claras, por lo que deben sacarse a la mitad del cuadro, siempre una sola línea, y estas líneas deben de ser de un solo grosor. Si ustedes empiezan a hacer un montón de líneas, no tiene sentido. Una sola línea, jóvenes, que una, nada más. ¿Sí? Ok, ya tenemos esa primera parte. 2 dice, los organigramas no deben contener flechas porque no representan flujos, sino una relación. Si ustedes ven, yo creo que les había dicho a ustedes que hicieran un flujograma, ¿verdad? Les dije con la tarea que tienen. Un flujograma a mí sí me dice que primero tengo que hacer este paso para luego hacer este, ¿sí? Eso es lo que a mí me dice un flujograma. Un organigrama no debe de llevar flechas porque no está hecho para eso. A mí lo que me está diciendo la línea es que hay una relación, no que hay un flujo. Por eso acá ven ustedes que dice correcto, para los que logran ver el punto láser, aquí donde dice correcto, es la forma de poder hacerlo, ¿sí? Y acá donde dice incorrecto, pues obviamente si se pueden dar cuenta por qué dice incorrecto, porque a mí me estoy viendo que tengo acá unas flechas, que ustedes pueden ver ahí, ¿verdad? Muy bien, ¿dudas hasta el momento? Figura y tamaño para cada unidad de la organización, independientemente del nivel que correspondan. Y si son de staff o de línea, la colocación de las figuras que debe corresponder a la jerarquía de cada nivel. ¿Qué es una línea de staff? Lo vamos a ver más adelante. Pero aquí ya lo podemos ir definiendo. Miren, para los que ven que estoy marcando, ¿ven una línea punteada ahí? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Sí? Ok. Para los que no ven que estoy marcando, hay en donde dice correcto, el segundo cuadro que ustedes ven, el segundo rectángulo, vamos a ver si rectángulo que está, hay como una línea punteada. Esa línea punteada sí es válida dentro de los organigramas. ¿Por qué? Porque esa línea punteada a mí me está diciendo que hay una relación de staff. ¿Y qué es una relación de staff, jóvenes? Una relación de staff es una especie de asesoría que no implica un mando, ¿sí? Generalmente en esa relación de staff encontramos nosotros las asesorías jurídicas, que un asesor jurídico le dice a una persona o a un director o a un gerente que la decisión que tome puede tener ciertas implicaciones, pero ¿quién toma la decisión? El gerente. No sé si me explico. O sea, el asesor de staff, valga la redundancia, o la línea de staff, asesora, pero no es quien toma la decisión, sino que solo dice cuáles son las implicaciones que lleva la toma de decisión. Eso es un staff. Por eso generalmente esas líneas punteadas me dicen a mí que la asesoría jurídica, pues sí eso es lo que hace asesorar. Entonces, ¿qué es correcto? Principalmente que la figura sea del mismo tamaño, que la figura sea de la misma forma, porque si nosotros ponemos formas diferentes como donde dice incorrecto, a uno le da una idea distinta, entonces esta persona, ¿por qué está de esa forma, no? Es la parte que siempre debemos de ir viendo con los temas de cómo armamos los organigramas. ¿Alguna pregunta con esta parte, jóvenes? ¿No? Muy bien. Dice 4, los cuadros deben demostrar en forma uniforme y clara si se trata de funciones opuestos. Miren, esto es muy importante cuando uno arma un organigrama, jóvenes. ¿Sí? Dice, correcto, gerencia general, asesoría jurídica, gerencia administrativa, gerencia financiera, gerencia de ventas. Ok,
Dice gerencia, asesoría, gerencia. ¿Qué es incorrecto? Que estemos mezclando funciones y puestos. ¿Cómo es que yo sé que esto es incorrecto? Porque aquí dice gerente general. O sea, dice gerente general, ya hace referencia a un puesto. En cambio, la gerencia general es la función. Aquí dice asesoría jurídica, está bien. Aquí dice gerencia administrativa, gerente financiero, gerencia de ventas. ¿Por qué es incorrecto, jóvenes? Porque acá donde dice gerente financiero está haciendo referencia al puesto. Entonces, miren, no es que sea malo colocar gerente, pero entonces todo el organigrama debería de ir así. Debería decir gerente general, asesor jurídico, gerente administrativo, gerente financiero y gerente de ventas. ¿Sí? O como lo tenemos arriba, gerencia general, asesoría jurídica, gerencia administrativa, gerencia financiera, gerencia de ventas. ¿Sí? Entonces, o lo pongo como funciones todo, o lo pongo como puestos todo, pero no es correcto mezclar. ¿Sí me explico, jóvenes? ¿Sí queda clara esa parte? Que es muy importante dentro de un organigrama. No sé si lo podría repetir, Inge. ¿Qué es lo que querés que repita? Ahorita que dijo de los puestos. Ajá. Ok, mira, pues, si te das cuenta, en el organigrama que dice incorrecto, ¿sí lo miras? ¿Sí? Sí. Ok, en tu caso, Eliel, ¿sí miras el puntero o no miras eso que estoy marcando ahorita? No miro el puntero, Inge. ¿No? ¿Y si miras esto que estoy haciendo ahorita? ¿Tampoco? Tampoco, o sea que no miras nada de eso. Bueno, donde dice, si te das cuenta, donde dice gerente general, eso sí lo miras. ¿Sí? Sí, sí. Ok, abajo dice asesoría jurídica. Para que eso sea incorrecto, no puedes mezclar gerente, que hace referencia a un puesto, ni asesoría, que hace referencia a una función. Sino que o decís gerente general y asesor jurídico, o decís gerencia general y asesoría jurídica. ¿Me explico? Sí, ya. Muchas gracias. Muy bien. Ya. Entonces, a eso hace referencia, jóvenes. No es que decir gerencia o gerente sea malo, no. Es que uno debe de uniformizar cómo es que el organigrama va a ir. Porque si mezclamos todo, entonces crea otras ideas. Muy bien, dice no utilizar uniones o subdivisiones innecesarias al ubicar las unidades. Miren, al estar poniendo tanta división, eso en realidad no tiene ningún sentido. ¿Sí? Ahora bien, aparte, eso serían las reglas que nosotros tenemos para la elaboración de los organigramas, que es muy importante tener bien claro cómo es que se van a ir organizando. Ahora vamos al tema de la departamentalización. ¿Sí? Cuando hablamos de la departamentalización es dividir en departamentos las unidades que estén creadas dentro de la empresa. Entonces, la agrupación de funciones que nosotros las podemos agrupar por funciones, por actividades de trabajo que son similares, que puede ser por función, por producto, geográfica, por proceso, etc. ¿Qué ejemplos tenemos de eso? Puede haber una departamentalización por funciones, ¿verdad? Dice, en las empresas se definen funciones que se diferencian por el tipo de actividad que se efectúa. Por ejemplo, puede haber uno de producción, de finanzas, de comercialización, de recursos humanos. Es una forma de departamentalizar por el tema de funciones. ¿Sí? Entonces, también podemos departamentalizar por territorios, ¿verdad? Tenemos al director de comercialización, pero la agrupación se lleva a cabo a partir de áreas territoriales, ya que en muchas ocasiones presentan características específicas. Entonces, es mejor que una persona esté trabajando en la zona norte, una en la zona sur, una en la zona este y una en la zona oeste. Y así logramos hacer que las personas pues, se dediquen al lugar en donde están asignadas. Tenemos la departamentalización por el tipo de productos, que en algunas ocasiones los productos presentan bastantes diferencias, tanto en la producción como en la comercialización, por lo que es aconsejable crear departamentos específicos para eso. Y podemos tener a alguien que se dedique a ver solo muebles de cocina, alguien que solo muebles de madera, alguien que solo mobiliario de oficina. ¿Por qué? Porque esa especialización le da la oportunidad a la empresa de poder pues, ser más eficiente. Tenemos por procesos productivos, ¿verdad? La elaboración de un producto presupone muchas veces que debe pasar por diversas fases, las cuales pueden resultar aconsejables agrupar en departamentos. Tenemos al de ventas, al de compras, al de carpintería, o sea, alguien que se dedique específicamente a hacer un proceso productivo. Es otra forma de departamentalizar.
Y por último, pues tenemos la departamentalización por sectores de mercado. Esta quizás sea una de las más comunes que se vea. ¿Por qué? Porque esa elaboración de un producto presupone muchas veces que debe pasar por diversas fases, las cuales pueden resultar aconsejables agrupar por departamentos. Alguien que se dedique a ir a ver a los supermercados, alguien en todas las tiendas, alguien en la venta al público. Y eso es lo que busca la departamentalización, básicamente la especialización del área o de la unidad a la que se va a estar dedicando. ¿Alguna duda, jóvenes, con esta parte? Ingeniero, Dime. yo tengo una pregunta con respecto a los organigramas. Por ejemplo, si usted dijo de que los verticales son para las empresas privadas y horizontales son para empresas. Voy a corregir un poco eso. Quizás sí dije que son, y la palabra son implica una obligación. Se recomiendan. Voy a cambiar esa palabra que dije por se recomiendan. Y generalmente se usan los verticales para la empresa privada y los horizontales para las empresas públicas, pero generalmente lo que se utiliza es el mixto, ¿sí? Solo para que no quede esa idea de que solo ahí se puede usar o para eso sirven, no. Una empresa privada puede utilizar una mixta como puede utilizar una horizontal como puede utilizar una vertical. O una empresa del Estado puede utilizar también cualquiera de las tres. Pero sí hay que ir viendo las características para que se puedan diferenciar bien cómo es que uno lo quiere colocar. Disculpa que he interrumpido tu pregunta, pero quería dejar mejor aclarar de mejor forma eso. Pero decime concretamente cuál es tu pregunta. Es que estaba basado en eso. Por ejemplo, le iba a preguntar si en todas las empresas públicas utilizaremos los organigramas horizontales, pero en este caso, ¿cuáles serían lo que nos dirá de que vamos a utilizar, si se pueden utilizar cualquiera de las tres en cualquier de las empresas? Eso va a depender de cómo es que querés organizar por tu empresa. Es tu decisión. No hay una regla que te diga, mira, pero hay especialistas que sí llegan a evaluar cuál es el giro del negocio y en función de eso te pueden recomendar si te conviene una mixta, una horizontal o una vertical, pero va a depender del fin. No hay una receta. Depende mucho de qué es lo que querés generar. Por eso te digo que generalmente en las privadas utilizan el vertical porque ahí se remarca más la unidad de mando, porque a ellos eso es lo que les interesa, que se vea quién es el que manda. Entonces, mejor un vertical, ¿no? No sé si resuelvo tu... Sí. Muy bien. ¿Alguna otra duda, jóvenes? ¿No tienen otras dudas? Muy bien. Bueno, entonces aquí estaríamos terminando el tema de lo que es miren, son varios, ¿verdad? Pero este tema de la organización quería recalcar la importancia, porque si ustedes no tienen una estructura bien definida de qué es lo que quieren hacer para lograr los objetivos que tienen planteados en su planificación, entonces no van a poder hacer nada. Pero definitivamente todo va interrelacionado. Muy bien, ahora les voy a dar 5 minutos para que se estiren, para que vayan al baño, para que puedan despejarse, porque recibir las clases seguidas es un poco cansado, ¿no? Entonces, y luego vamos a ver el siguiente tema, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver ahora lo que es el tema de la integración. Ya vimos la planificación que nos da el norte hacia dónde debemos de ir. Ya vimos la organización, que es la que nos estructura cómo la empresa debe de trabajar con todo el recurso humano que tiene para poder lograr los objetivos que se tienen previstos dentro de la planificación. Ahora bien, la integración complementa a la organización, porque la organización dice cómo va a estar estructurado todo dentro de la empresa, pero la integración se encarga de que se logren llenar esos puestos que me dice a mí la organización. Ojo, eso es muy importante, porque aparte es que la empresa diga cómo es que va a estar el organigrama, por así decirlo, que no, la organización no solo es organigrama, lleva más. Pero, y en eso se tienen que elaborar los manuales de puestos y salarios o los manuales de puestos y funciones, porque todo eso es organizativo.
Pero para que cuando nosotros ya tengamos un manual de puestos y funciones, en donde ya digamos, este puesto es tal y tenemos el descriptor del puesto, y en ese descriptor del puesto necesitamos que una persona complete ese perfil, es donde entra la parte de la integración. Muy bien, dice, contesta a la pregunta con quiénes se van a lograr los objetivos. Y consiste en ocupar y mantener así los puestos de la estructura organizacional. Por eso es que se le llama integración, pero no es solo, digamos, es integración de personal, pero no solo el tema de personal. También la integración habla del tema material necesario que ese personal necesita tener para poder cumplir sus objetivos de trabajo. Entonces, dentro de eso se comprende la función a través de la cual el administrador elige y se allega de los recursos necesarios para poner en marcha las decisiones previamente establecidas para ejecutar los planes. Y su objetivo es mantener la estructura de organización con el personal necesario plenamente capacitado para que se logren las funciones planeadas para lograr los objetivos. O sea que si no tenemos bien definido qué es lo que queremos hacer, y si no tenemos principalmente a las personas idóneas para alcanzar ese objetivo, entonces eso nos genera problemas al momento de querer echar a andar lo que nosotros pues ya previamente tenemos bien establecido. ¿Qué principios tiene la integración? La persona adecuada para el puesto adecuado. Perdón, ahí dice la persona adecuada, pero es la persona adecuada. De la provisión de elementos necesarios, de la importancia de la introducción adecuada e inducción. Algo muy importante que más adelante lo voy a remarcar, jóvenes, es los puestos no se tienen que adecuar a las personas. Ojo, si ustedes hacen un manual en donde esperan que casi que lo hacen pensando en alguien, entonces pensando en una persona, no van a alcanzar los objetivos de la empresa. Son las personas las que se tienen que adecuar al puesto. Por eso ahorita les voy a explicar así a muy grandes rasgos cuáles son los procesos que deben de seguirse cuando uno quiere hacer una integración de personal que sea eficiente. Entonces, esta integración de personal consta de lo que es la planeación del recurso humano, o sea, dentro de recursos humanos debe de existir una planeación como tal, la selección, la inducción, capacitación, desarrollo, administración de sueldos y salarios, y la higiene y seguridad industrial, que es muy importante, que de hecho actualmente ya hay un decreto que busca que esto de higiene y seguridad industrial se maneje dentro de las empresas. Pero eso es un tema mucho más avanzado que no lo vamos a ver a detalle acá. Entonces, la planeación del recurso humano, que es el primer componente de lo que forma la integración, se realiza de acuerdo a los objetivos de la institución o de la organización y cuántas personas y de qué características necesita la organización, en qué plazo, con qué sueldos. O sea, toda esa es la parte de la planeación que recursos humanos debe de hacer. ¿Cómo es que ve que se deben de llenar esos puestos? Y básicamente qué salario les va a hacer. Por eso se recuerda que les había dicho, tenemos que tener nosotros bien definido lo que es la plaza para saber qué salario. Por eso tenemos que tener el manual de puestos y salarios y el manual de puestos y funciones, que en muchas ocasiones hay empresas que los tienen unificados y ya solo es el manual de puestos y funciones y salarios, ¿verdad? Pero eso va a depender cómo es que se quiera lo quieran desarrollar. Luego viene la selección del personal, y la selección busca solucionar dos problemas fundamentales, que de hecho ya me había adelantado a decírselos, ¿verdad? Adecuación de la persona al cargo, ¿sí? No el cargo a la persona, repito. O sea, no tenemos que buscar a una persona y decirle, este va a ser tu puesto porque, oye, lo hicimos para vos. No, eso, desde ese momento estamos actuando mal. Si alguien hace o trata de dirigir algo para una persona. Una empresa debe ser lo más objetiva posible y debe de buscar que sean las personas que lleguen a la empresa las que se tienen que adecuar al puesto que se les está dando. Ya les voy a dar mi experiencia de lo que he tenido en entrevistas de personal, pero es bien interesante, fíjense, yo he tenido la ventaja de que he participado en entrevistas de trabajo y también he entrevistado. Y el rol es bien interesante porque ¿qué tiene que decir uno? Eso lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? No les voy a decir cómo es, qué decir, porque cada puesto de trabajo tiene su propio
eh, digamos, su propia naturaleza de qué es lo que pueden preguntar. Pero uno tiene que estar bien consciente de qué es lo que va a decir. Y algo muy importante, la eficiencia de la persona en el cargo. Porque miren, jóvenes, un proceso de reclutamiento o un proceso de selección de personal es un proceso caro que le implica a la persona, a la empresa, utilización de recursos. Por eso es que hay que ser muy cuidadoso. Entonces, la selección de personal es elegir al personal de acuerdo a los requisitos del puesto, es decir, de acuerdo a las cualidades y experiencia que necesita la persona para desarrollar un puesto específico de acuerdo al siguiente proceso. O sea que la selección tiene un proceso. ¿Cuál es ese proceso, jóvenes? Los pasos son puesto vacante, requisición, análisis de puesto, inventario de recursos humanos, reclutamiento, solicitud de empleo, entrevista, informe de la entrevista, prueba de idoneidad o psicológicas, que pueden ser de aptitud o actitud, pruebas de trabajo, examen médico, estudio socioeconómico, verificación de referencias, entrevista con el superior, la contratación y luego el control del proceso de selección que se haya realizado. O sea que para seleccionar al personal, la unidad de recursos humanos, la sección de recursos humanos, o recursos humanos como le llaman generalmente, o sección de personal, o unidad de personal, o departamento de personal, como lo quieran llamar en cualquier empresa, debe de seguir estos 15 pasos para poder hacer una buena selección. ¿En qué consiste cada paso? Si van teniendo dudas, me las van planteando en el camino, pues. Primero tenemos el puesto vacante. Dice, independientemente del tipo o giro de empresa, siempre cuando se realice el proceso de selección debe iniciar con un puesto vacante, el cual no es ocupado por nadie. ¿Bien? Eso es un principio, jóvenes. Uno tiene que identificar qué puesto está vacante, pero ¿quién lo tiene que hacer? Obviamente la persona, si yo estoy de encargado de un área, yo tengo que ver qué puesto tengo vacante, qué puesto no está ocupado. Luego de identificar el puesto que no está ocupado, hago una requisición. Eso es lo que yo tengo que hacer como administrador, ¿verdad? Entonces, una vez que se cuenta con un puesto vacante, es necesario dar a conocer la existencia de este, el cual se da por medio de la requisición que debe ser realizada por el jefe inmediato que solicita el puesto. Y posteriormente es enviado al encargado de realizar el proceso de selección. Identifican ustedes el puesto vacante, luego la persona que identificó eso o alguien lo puede haber identificado, pero debe de haber una requisición, una solicitud de que se llene ese puesto porque es necesario. Hay puestos que se pueden congelar, fíjense, jóvenes, que quizá alguien lo debió de haber, no sé, colocado en el organigrama, pero no es necesario, entonces se puede congelar. ¿Sí? Pero eso va a depender de cómo digamos, lo queremos plantear. Si lo congelo es porque no me sirve, o en todo caso mejor lo saco del organigrama, pero sacarlo del organigrama implica una reorganización. Y miren, hay muchas cosas, por eso cuando se estudia la administración es toda una ciencia, y no digamos, hay incluso maestrías de administración de empresas, hay licenciaturas de administración de empresas, y hay incluso maestrías, por ejemplo, de administración pública, que es otro mundo, joven, de la administración pública. Mi experiencia ha sido más en temas de administración pública, pero es bien interesante. Los procesos no difieren, digamos, esos procesos son generales, tanto para empresas privadas como para empresas públicas. Pero bueno, ya tenemos la requisición. Luego de esto se hace un análisis de puesto, dice la descripción del cargo o puestos se refiere a las tareas, los deberes y responsabilidades del cargo, en tanto que el análisis le corresponden las especificaciones del cargo, es decir, los requisitos que el ocupante necesita cumplir. Por tanto, los cargos se proveen de acuerdo con estas descripciones y esas especificaciones. O sea que al momento de tener nosotros la plaza vacante que alguien lo va a requerir, entonces ya viene la sección de personal o la sección o recursos humanos, como comúnmente se llama, y ya ellos vienen y analizan el puesto. ¿Cómo lo van a analizar? Pues se van a ir al manual de puestos y funciones, se van a dar cuenta cuáles son las funciones que debe tener esta persona o cuáles son las descripciones y las especificaciones que debe de cumplir, y en función de eso, pues obviamente va a ver en ese análisis si ese puesto puede ser ocupado por alguien de quien ya se tenga un inventario, que es lo que sigue ahorita, ¿verdad? Que es el inventario de recursos humanos.
O sea, bien, no, tengo el análisis del puesto. Al hacer el análisis veo yo y digo, miren, fíjense que dentro del inventario que yo tengo, hay una persona que puede ocupar el empleo, por ejemplo, ¿verdad? Ya no necesita uno hacer todo el proceso de llamar, de publicar y todo, sino que una vez haya un inventario de recursos humanos, ahí se puede llenar. O incluso, fíjense que puede pasar algo muy interesante, que las mismas personas internas puedan venir y optar a esa plaza. Dentro de la administración privada como pública está el tema de una convocatoria interna. No sé si alguien lo ha escuchado. En la escuela pública mucho convocatorias internas. Quiere decir que primero se les da oportunidad a las personas de adentro para poder aplicar si llenan el perfil. Ojo, eso es muy importante, que llenen el perfil, como para que puedan crecer. Si no lo llenan, entonces ya se va a una convocatoria externa, que es donde ya pueden competir personas de afuera. Entonces, el inventario de recursos humanos dice constituye un lugar donde se va archivando los expedientes de los empleados, cuya documentación contiene datos relevantes de su desempeño, que van desde la solicitud de empleo, las pruebas que se han realizado en el proceso de selección, las incapacidades que se han tenido, permisos, etc. Entonces, al tener esos expedientes, ahí yo puedo venir y decir, bueno, hay alguien que puede aplicar a esa plaza, por ejemplo, que yo ya analicé el puesto. Entonces, es necesario tener ese inventario. Ahora bien, luego de eso nos vamos al reclutamiento. Ya el reclutamiento es hacer llegar los posibles candidatos a nuestra institución a través del periódico, bolsas de trabajo, empleos. Y acá, como les estaba diciendo, lo podemos hacer de forma interna y lo podemos hacer de forma externa. Y miren, ahora ahí debería de estar la frasecita, porque ahora es casi que obligatorio publicar un puesto de trabajo o para indicar que se está reclutando por medio de las redes sociales. Ahora casi que se tiene obligatorio. Muchas personas, principalmente ustedes que son jóvenes, pueden ver en el teléfono una plaza o un puesto de trabajo que uno puede ocupar. Antiguamente lo que se hacía era de que, y de hecho no antiguamente, actualmente todavía se hace, lo que es la prensa. ¿Alguien sabe qué días es que salen los clasificados en prensa libre? ¿No? ¿Nadie sabe, jóvenes? Los fines de semana, si no recuerdo. Fíjate que no. ¿Alguien sabe? Que son los días en donde la gente compra el periódico para ver los clasificados porque están buscando trabajo. Eso quiere decir que la prensa sigue siendo algo muy importante, el periódico, para poder hacer la publicación del reclutamiento. O sea que el reclutamiento es ya empezar a tratar de llamar gente a los posibles candidatos, avisarles que hay una plaza. Luego de eso se da la recepción de candidatos con la hoja de solicitud del currículum. Algunas empresas lo que hacen actualmente ya es muy común y más por los términos de pandemia, es venir y pedir que lo manden a un correo. No sé si ustedes han visto, bueno, ustedes no han tenido, ahorita no tienen necesidad de buscar trabajo, ¿verdad? Pero me imagino que a alguien en su casa sí le ha tocado pasar esa situación. Los que ya estamos en la parte del desenvolvimiento profesional nos ha tocado esto. Entonces, le dicen a una, bueno, mande a tal sí, Arriaga, ¿levantaste la mano? Sí, ingeniero, disculpe la pregunta. En el caso de reclutamiento, también se da para cuando el empleado está interno, digamos, en la empresa. El reclutamiento se puede hacer interno o se puede hacer externo, pero eso va a depender de cómo la empresa, generalmente las empresas privadas siempre lo mandan externo, pero no siempre, sí le dan oportunidad a las personas de poder, aplicar internamente. Si no se llena internamente, entonces ya el puesto se va externo y esas ya son políticas de las empresas o de las instituciones. En la escuela lo que regula eso es el pacto colectivo. Entonces, primero se le tiene que dar la oportunidad a los que están adentro y luego sale. Entonces, sí, es para las dos, de las dos formas, Arriaga. Arriaga fue, ¿verdad? ¿Quién preguntó? Sí, eso es Arriaga, ingeniero. Entonces, digamos, sí se puede dar diferente en el caso de que esa plaza puede estar dentro de la empresa, ya no se publica en redes sociales, sino que ya solo internamente, ¿verdad? Exactamente, sí, se puede dar reclutamiento, pero de formas diferentes, digamos.
Sí, es un reclutamiento interno. ¿Sí? O sea que sí se da. Si publicas internamente y se llena, ya no sale. Y si no se llena porque no hay personas que cumplan el perfil, entonces salís a buscarlo. ¿De acuerdo? Gracias. Muy bien, luego tenemos la recepción de la solicitud, como les estaba diciendo, algunos pues lo mandan por medio de correo electrónico o de manera directa van a llenar a la Oficina de Recursos Humanos la ficha que le piden con los datos y dejan el currículum, ¿verdad? Entonces la solicitud de empleo permite que el aspirante tenga una mayor cercanía con la empresa, pero sucede lo mismo con la empresa. Este es un formato que en ocasiones es establecido con la empresa, pero básicamente contiene los datos generales del aspirante, el sueldo que aspira, trabajos anteriores, dirección, entre otros. O sea, tiene elementos esa solicitud, ¿sí? Y pues obviamente hay que verlo del currículum. Luego, la solicitud o el currículum permite que la empresa se forme una impresión muy general del aspirante. Consideramos que es muy importante para establecer contactos entre él y la organización. Miren, es muy importante, jóvenes, el elaborar un currículum, y un currículum que sea bonito, que sea atractivo. Uno lo que hace es una hojita en donde le pone el nombre y ni siquiera hay experiencia. No, uno tiene que hacerlo un poco más llamativo, ¿sí? Algo que realmente diga uno, bueno, pues puede verlo. A dejarlo solo así en blanco, como generalmente muchas personas lo presentan, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que tener mucho cuidado. Miren, hay múltiples formas de poder llenar un currículum. Cada quien lo puede hacer. Incluso si ustedes se meten en Google y le ponen formatos para currículum, hay una infinidad de formatos que son bien interesantes. Cómo es que ustedes los pueden presentar. Para el temas educativos, los currículums se piden que sean más grandes, ¿verdad? Para temas ejecutivos, generalmente, uno lo hace lo hace un poco más resumido, ¿sí? Precisamente como para poder ver de qué forma se estructura mejor. Porque recuérdense, al tener muchas páginas no van a ver, entonces debe de contener los elementos claves necesarios que a nosotros nos interesa que las personas sepan de uno, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, déjenme ver si... Vamos a ver algo. Quiero ver si les puedo mostrar algo, jóvenes, para esa parte. Lo que les voy a presentar ahorita es algo muy, muy generalizado. Solo déjenme ver, yo creo que es este. Ok. Miren, este es mi currículum, ¿verdad? Pero este es un currículum más académico que un currículum para un trabajo, porque para un trabajo tiene muchas hojas, ¿sí? Eso sí quiero que lo tengan bien claro. Está el lugar de nacimiento, fecha de nacimiento, edad, estado civil, los documentos, los correos, la información, pero básicamente acá está la formación académica, miren, educación superior, ¿sí? Los títulos que se tengan, tenemos la educación media. Es muy importante dentro de la educación colocar los centros educativos donde uno estuvo. Otros conocimientos, habilidades técnicas, otros estudios realizados, ¿sí? Ahí generalmente se van colocando, pero como les digo, esto está demasiado ampliado todo lo que se ha recibido, pero obviamente eso ha sido en el tiempo en el que yo he estado en esto. Luego tenemos la experiencia laboral, ¿sí? Desde la fecha, en mi caso, pues he estado en la ENCA desde el 2012, en la Landívar desde el 2016, trabajé en el proyecto ACTEC, de Development Institute de la Universidad de Texas A&M. Tenemos, acá fui auxiliar de cátedra, las consultorías que se han realizado, actividades extracurriculares, ¿verdad? Que esto básicamente ha sido todo en lo que he estado participando de forma
digamos, política gremial dentro de la institución, las publicaciones que he realizado y luego las referencias, ¿verdad? Y pues obviamente tienen mi firma. Se los muestro así a nivel general para que vean que el currículum es un resumen, valga la redundancia, pero ahí no está resumido, o sea, está muy ampliado por lo que les estaba diciendo, de que pues uno depende de cuál es el enfoque que uno quiere darle a lo que está, a lo que quiere presentar. Y ese formato fue el que yo opté. Hay formatos que son más ejecutivos, hay formatos que son mucho más elegantes, formatos que son un poco menos, digamos, formales, pero eso va a depender. Lo que yo les recomiendo, jóvenes, cuando ustedes hagan un currículum, de verdad, no hagan una hoja en blanco en donde solo pongan su nombre. Hay que darle otro enfoque. Miren, lastimosamente en las empresas cuando ven un currículum que llama la atención, como que por lo menos se detienen a leerlo, que es lo que busca, el impacto que puede generar un currículum. ¿Sí? No sé si alguien tiene una duda con esta parte, jóvenes. ¿No? Muy bien. Entonces, venimos y al momento de ver, solo voy a cargar nuevamente la presentación. Ya les, ahí estamos, perdón. Entonces está la solicitud del currículum, ¿verdad? Es para ver que la empresa se forme la impresión general del aspirante y es muy importante establecer contacto entre él y la organización. Luego viene la entrevista. Una vez que se cuenta ya con un número determinado de solicitudes, se hace una selección de quiénes son las personas que pasarían. Miren, el primer filtro es el currículum, porque el currículum dice si realmente la persona cumple con el perfil que queremos. Lastimosamente en Guatemala las personas no aplican por perfil, sino que aplican para ver si tienen, tal vez tienen suerte y aunque no cumplan el perfil, de todos modos mandan solicitud. Eso no es malo, el problema es en que eso hace perder el tiempo a las personas que están reclutando. Entonces, la entrevista es un proceso del que se basa la empresa para conocer más datos relevantes sobre el candidato, sobre una serie de preguntas que se le hacen a la persona que solicita el puesto. Ahora bien, esas entrevistas generalmente es la primera entrevista que hace Recursos Humanos. Aparte, hay una entrevista final que es la que en donde ya se toma la decisión, porque acá solo me interesa saber más datos generales de la persona. Cuando ya se hace una entrevista más adelante con los jefes, digamos, o con la persona que va a estar con ellos, entonces ya ahí ya se hacen preguntas que son un poco más claras. Entonces aquí es, en esta entrevista inicial es solo para conocer y constatar que lo que está diciendo en su currículum es cierto, porque miren, el papel aguanta con todo y hay que tener mucho cuidado, porque si uno miente también corre el riesgo de que se den cuenta, ¿verdad? Y una persona que de entrada miente definitivamente no es recomendable para una empresa. Se hacen pruebas de aptitud y de actitud. Los test utilizados en el mundo del trabajo se pueden clasificar en 3. Hay de aptitud, de eficiencia, de inteligencia, de personalidad. Entonces, se pasan esos tests generalmente, ¿sí, Brauda? Entonces, recomendable que cuando No, eso no es recomendable, porque mira, uno tiene que ir a una empresa, está bien mandar un correo o una llamada telefónica como para preguntar, pero hay que saber cómo hacerlo, porque también es bueno de indicarles que uno está interesado. Entonces tendrías que llamar y preguntar, mire, disculpe, fíjese que yo fui en tal fecha. Obviamente tenés que esperar un tiempo prudencial, no lo puedes hacer, fuiste hoy y mañana ya querés llamar para ver a quién le dieron el puesto, no. Las empresas formales siempre mandan un mail o hacen una llamada telefónica para decir si el proceso culminó y agradecer la participación y decirle que no fue seleccionado. O un correo donde decirles que ya el proceso culminó y pues lastimosamente no fue seleccionado, pero que está su currículum archivado como para ser considerado en otras áreas. Es una forma elegante de decirle no fuiste aceptado. Pero cuando las empresas no lo hacen y se espera, a veces no a veces. Sinceramente, la recomendación es no hay que desesperarse porque no es obligación de la empresa contratarlo a uno. Hay un proceso. Pero sí, pero ahí se pueden dar cuenta ustedes de la formalidad si una empresa avisa.
Ya si una empresa no avisa, uno pues tiene que esperar un tiempo prudencial, una semana quizá, y puede llamar como para preguntar cómo va el proceso, solo por curiosidad. Y uno se puede hacer incluso el importante, porque uno puede decir, mire, disculpe, es que tengo otras opciones de trabajo, pero quería saber cómo iba el proceso, porque ustedes para mí son prioridad, no sé, incluso seguirse vendiendo con el tema de la consulta. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Brenda. Lastimosamente no lo hacen y eso es terrible, no entiendo por qué juegan de esa forma con la gente, eso es, para mí es molesto, ¿sí? Porque, pero tienen que, o sea, una buena empresa lo hace y quien no lo hace, pues era lo que te decía, uno puede llamar para preguntar y si de una llamada lo haces y ya después de eso no te vuelven a contactar, la verdad es que mejor no hay que guardar esperanzas. Recordemos que cuando uno está buscando un trabajo, uno no tiene que confiarse con uno solo. O sea, uno tiene que estar buscando y esperando que lo llamen a uno, más que uno esté llamando. Muy bien, las pruebas de aptitud son muy importantes y de actitud porque eso me da un perfil de cómo las personas se pueden comportar de manera laboral. No son, miren, del todo, no son del 100% atinadas, pero por lo menos sí dan una idea general de cuál es el perfil de personal de la personalidad de la persona, perdón. Tenemos las pruebas de trabajo, es otra de las pruebas empleadas por las empresas son las pruebas de trabajo, las cuales consisten en proporcionar al aspirante las herramientas o técnicas que sean necesarias para desarrollar las actividades del puesto. Es como probarlos, no sé, les pueden pedir, redácteme una carta, por ejemplo. Bueno, entonces uno la redacta y depende de cómo uno la redacta, eso puede formar parte del expediente del proceso, ¿no? Es necesario corroborar los datos que proporcionó el prospecto, pero de una manera más práctica. O sea, si él dice, por ejemplo, si yo pongo en mi currículum que soy bilingüe y llego y mi entrevista es en inglés y yo no la respondo, desde ahí yo estoy mintiendo. Es un ejemplo. Se hace una evaluación médica. Este examen es el medio por el cual se conoce el estado de salud del candidato, por lo que debe ser aplicado a todos los niveles de la empresa. Ojo, está estrictamente prohibido venir y, digamos, a una persona que tenga algún tipo de problema ya definido, al menos que realmente el trabajo implique una salud óptima, que de hecho así es en todos, prohibirle a alguien que pueda seguir un proceso. No, es solo para conocer cómo está la persona, pero no para decirle no de una vez, sino solo para hacer esa evaluación. Algo muy importante, jóvenes, es la verificación de referencias. Como les decía, si se dieron cuenta al final del currículum que yo les presenté, están las referencias personales y están mis referencias laborales. Entonces, una buena empresa debe de venir y llamar para ver si es cierto o si están esas referencias. Muchas personas lastimosamente se han quedado en esa etapa porque no salen bien de la empresa en donde estuvieron y no dan buenas referencias de ellos, ¿verdad? Entonces, eso es un arma de doble filo. Esta parte es muy importante, miren, jóvenes, la entrevista con el superior, ¿sí? Porque acá ya el superior ya tiene todos los procesos. Si esta persona dejó su currículum, si la llamaron para que llenara o llegó a llenar su ficha, le hicieron una entrevista previa en donde querían saber un poco más de él, si le hicieron las pruebas de aptitud, de actitud o las pruebas de personalidad, si se hizo la verificación de referencia, si se hicieron todos los 12 procesos previos que tenemos acá. Entonces, el hecho de llegar ya a la entrevista con el superior, eso ya marca un camino bastante fuerte de haber sido recorrido dentro de la empresa. Y la probabilidad de quedar es alta, porque generalmente se eligen a 2 o 3 personas para llegar a esa terna final. Algunas veces lo hacen en terna o algunas veces lo hace una persona. Yo me recuerdo, le preguntaba a una colega que por cierto fue compañera mía en la ENCA y que ahora está ocupando un puesto gerencial muy importante en una empresa, y le decía, ¿qué le pregunta usted en las entrevistas a las personas? Míreme, por ejemplo, una entrevista clave era, ¿usted qué prefiere dentro de su trabajo? ¿Cantidad o calidad? Pregunto, ¿alguien me puede responder? ¿Qué creen que es más importante para una empresa, la cantidad o la calidad? La calidad. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Alguna idea? Un intermedio, tal vez. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo un intermedio? Yo dije. ¿Quién yo? Yo, tal vez. ¿Cómo? O sea, Henry Cis tal vez necesitan, ¿cómo le dijera yo? Llevarla de la mano a ambos, o no sé si se puede. De los 3 que me respondieron,
me quedaría con Henry Cis, ¿sí? Por eso hay que tener mucho cuidado. Si bien no hay que ser tan lento para responder, tampoco hay que ser tan rápido para hacerlo, sino hay que analizar qué es lo que uno va a responder. Porque esta compañera me decía eso, y le decía yo, bueno, y entonces, porque cuando ella me lo preguntó, yo le dije calidad, ¿sí? Así. Ella me dijo, no, lo que se busca es precisamente que no se sacrifique la cantidad por la calidad, ni la calidad por la cantidad. Las dos cosas son importantes. Entonces, para que se vayan dando cuenta, ¿verdad? A mí me pasó algo bien interesante en una entrevista que tuve de trabajo. Para empezar, cuando yo llegué en punto, fui el primero en llegar, pero puntual, no llegué ni 5 minutos antes ni 5 minutos después. Toqué la puerta exactamente 1 minuto antes y me abrieron en el momento. Y cuando yo entré me dijo, muy bien, usted es el primero en venir, siéntese por favor. Inmediatamente me pasaron, o sea, yo solo llegué y me pasaron con el que iba a ser mi jefe inmediato y quien era la coordinadora del proyecto, regional, les estoy hablando de una ecuatoriana. Y eso fue cuando yo iba a hacer mi EPS, ¿sí? De la universidad. Entonces me estuvieron entrevistando, me dijo, le felicito por haber venido, pero bueno, tal y tal cosa y todo interesante. Y llegó un punto clave y me dijo, porque el tema, yo estuve trabajando en proyecto de producción de biodiesel a base del aceite de la semilla de piñón. Era un proyecto agroindustrial. Y me dice la ecuatoriana, que fue mi jefa, por cierto. Ahí ya les estoy adelantando que el seleccionado fui yo. Me dice, ¿usted tiene experiencia en el cultivo del piñón? ¿Cuál creen que fue mi pregunta? Joder, yo el piñón ni lo conocía. Ni siquiera sabía qué era el piñón. ¿Alguien de acá sabe qué es el piñón? Cerco vivo. Se utiliza mucho en cercos vivos, exactamente. Y hay mucho en la costa. De hecho, la semilla de ese cultivo tiene mucho aceite. Y se extrae ese aceite, se puede extraer, eso sí, hay que tener cuidado porque esa planta en cantidades grandes puede llegar incluso a matar a alguien. Si alguien se traga una semilla puede generarle un efecto laxante. Y con el piñón se puede, mira, ahora ya les puedo decir que sé, pero en ese momento yo no lo sabía. ¿Qué hubieran contestado ustedes si no sabían eso? Si alguien les pregunta, ¿tiene experiencia en el cultivo de piñón? Que no, pero que se puede aprender. Exactamente. Esa fue mi respuesta. ¿Sí? No, pero si usted me da la oportunidad, me voy a volver un experto en el tema. Entonces, miren, eso fue como el clic. Y eso es lo que hay que buscar. Pero si alguien dice no, y esa es la respuesta, y se queda de brazos cruzados. Miren, yo he visto señores de verdad, perdón, jóvenes, de verdad hasta me ha dado una pena. Gente profesional, les estoy hablando de graduados con maestrías, que uno les hace una entrevista y son tan monosílabos como algunos de ustedes, ¿sí? No, o sea, es eso, vengo yo y digo, no, pero puedo aprender. Eso me pareció genial, o me puedo volver experto en ese tema, deme la oportunidad. Me pasó cuando me entrevistaron para entrar a ENCA. Aquí voy a contar una anécdota. Le voy a robar un par de minutos porque es muy interesante esa parte. A mí cuando yo entré a la ENCA, me dijeron, va a estar en una entrevista de trabajo. Entonces dije, bueno, es una entrevista en donde de plano van a conocer situaciones generales o no sé. Yo llegué a ENCA y me dijo la secretaria, siéntese por favor porque ahorita viene la terna. Entonces cuando me dijo terna, le digo, disculpe señorita, ¿a qué hace referencia? Sí, es que acá es una terna, ¿no le avisaron? No, le digo, no me informaron. Bueno, siéntese, ya van a venir. Cuando aparece, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de Mauricio Zitún. ¿Alguien ha oído hablar de él? ¿Nadie? No, Inge. ¿No? Ok. Mauricio Zitún ha sido uno de los profesores que más años ha durado en la ENCA y de los más exigentes que ha tenido la escuela. Y aquí viene la parte interesante. Los cursos que daba Mauricio Zitún fueron al final los que me terminaron heredando. Él daba investigación agrícola y forestal, administración agrícola y forestal y daba economía agrícola y forestal. Entonces, él me entrevistó. Para mí fue un shock porque él fue mi profesor. Yo sabía quién era Mauricio Zitún. Entonces dije, ok,
Y se lo pueden preguntar a la persona que les voy a mencionar ahorita. De atrás de él vino y apareció Mario Alemán para entrevistarme. Miren, para mí, ver a Mauricio Zitún y Mario Alemán que me saludaron, me dijeron, bienvenido, te vamos a hacer la entrevista, y que ellos eran la terna para mí, y aparte el doctor Gustavo Baeza, que era el coordinador académico en ese momento, de entrada para mí fue así como que, bueno, definitivamente de plano que no voy a pasar. Así se lo digo. Esa fue la impresión. Pregúntenle a Mario Alemán. Él me entrevistó para entrar a la escuela. Y miren ustedes, era una forma en que yo no sé qué querían al final saber o qué querían demostrar, o si lo que esperaban era ver mi resistencia y la presión psicológica. Pero una pregunta que yo les dije a uno de ellos, cuando me dijo, mire, ¿sabe de esto? Y empezó, mire, tranquilo. Si usted quiere que yo le dé una clase de ese tema, denme la oportunidad de prepararme para poder hacerlo. Yo le puedo preparar una clase muy bien, le digo, porque no soy experto en el tema, pero lo puedo hacer. Casi que me pasó lo mismo con la anterior. Pero tengo que tener la oportunidad, porque usted cuando da una clase se prepara. Y ahorita usted no está dejando que yo me prepare. Entonces me respondió, que eso fue Mauricio Zitún. Me respondió, suficiente, ya no pregunto más. Entonces dije, bueno, sería malo lo que dije. Y bueno, ya de Mario Alemán no digo nada, porque él sí me estuvo preguntando hasta que al final hubo una respuesta que definitivamente ya no se la puede hacer, ya no se la puede contestar, ¿no? Entonces dije, bueno, ok. Y al final, pues aquí estoy, para que se den cuenta, ¿verdad? Pero sí es bien interesante el tema de las entrevistas, la seguridad. Lo que algunas personas preguntan generalmente, digamos, ¿cómo se ve usted dentro de 10 años, por ejemplo? Yo aspiro a esto, aspiro a lo otro. No sé, hay múltiples formas de poder trabajar con la entrevista, pero sí ya es algo muy importante. Por eso dice, se evalúan los resultados de la entrevista y las pruebas que se aplicaron en todo el proceso y se elige a aquella persona cuya puntuación sea mayor en comparación con los demás para que el posible jefe entreviste al candidato y si hay empatía será aceptado. Porque es muy importante. Si a mí me colocan a alguien que a mí no me agrada o con la persona que no voy a poder trabajar, no tiene sentido todo esto. Porque no va a haber una empatía, que es importante. El encargado del proceso de la selección notifica al seleccionado que ha sido elegido para ocupar el puesto. Y es muy importante también que los que no fueron seleccionados se les dé a conocer la decisión con el fin de que guarden una buena impresión hacia la empresa. Era lo que te estaba diciendo, mira, Brevda. El mismo contenido lo hice. Pero lastimosamente no lo hacen, que era lo que estábamos hablando. Luego viene ya la decisión de contratar, que es el penúltimo paso del proceso de selección de la contratación, la cual consiste en notificar a la persona que se eligió para ocupar el puesto vacante y se puede decir que es aquí donde se establece una relación más formal con el nuevo empleado. Y por último, pues ya se hace el control del proceso, ¿verdad? Se puede definir este último paso como la verificación del proceso de selección mediante evaluaciones periódicas que se le hacen al nuevo empleado y el objetivo radica en constatar si el proceso de selección tuvo el éxito deseado con la empresa y si cumplió con los objetivos. De este éxito, jóvenes, le voy a robar 5 minutos, aunado el éxito de la empresa. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo vengo y todo el proceso no sirvió y al final la gente se va y según la ley tengo 2 meses de prueba y si esos 2 meses de prueba, no, entonces tengo que iniciar todo el proceso, otro gasto. Por eso hay que tener mucho cuidado. Y miren, y es ahí donde entra el fracaso de muchas personas que lo que buscan es poner a sus parientes o poner a sus amigos en puestos claves. Ese es el peor error, jóvenes. No lo vayan a hacer, nunca lo vayan a hacer, de verdad se los recomiendo, ni porque tengan a un pariente que les esté rogando que les dé trabajo. No lo den o no lo hagan si no sigue un proceso y si no demuestra que realmente es el mejor en lo que ustedes quieren. Porque el fracaso de muchas instituciones en Guatemala es que muchas personas llegan a poner a sus parientes y lastimosamente no son personas idóneas para los puestos. Bueno, entonces eso sería, dice, si omitimos uno de estos pasos podemos correr el riesgo que el objetivo del proceso de selección no se cumpla y caer erróneamente en el concepto del proceso de selección. Luego de esos temas, ya nos faltan un pocos lo que vamos a ver. Luego de ya dar ese tema de selección de personal, entramos a la inducción. Miren, jóvenes, la inducción es muy importante. ¿Por qué? Porque es a la persona que yo ya voy a contratar, le voy a enseñar en dónde va a trabajar. Porque si él no se da una idea de qué es lo que va a hacer, o bueno, aunque eso ya lo debe tener claro cuando ya lo van a reclutar, pues, pero
Ya cuando está dentro hay que mostrarle en qué ambiente laboral estará. Y es común que incluya valores, misión, visión, objetivos, políticas, horarios, días de descanso, días de pago, prestaciones, historia de la empresa, servicio personal, etcétera. Hay muchos temas que deben de cumplirse. Algo muy importante, jóvenes, después de tener la inducción es la capacitación de personal. Si ustedes no capacitan a su personal, lastimosamente las personas pueden ser muy buenas, pero se estancan, ¿sí? Y esto va de la mano también del desarrollo de personal. La capacitación no, si bien va ligada al desarrollo, no es desarrollo como tal, jóvenes. Porque por desarrollo personal o crecimiento personal se entiende la actualización de las potencialidades humanas que la persona puede hacer más allá de su desarrollo natural en función de la edad. O sea que uno puede venir y apoyar a las personas para que ellas se desarrollen personalmente. Y algo muy importante es la administración de sueldos y salarios. ¿Por qué? Porque las instituciones o las empresas, pues, obviamente, alguien trabaja porque tiene necesidad de recibir un sueldo. Si no, no trabajan. Entonces, debe de ser recíproco entre el empleado y el empleador, que le pague por lo que realmente el trabajador hace. ¿Qué aspectos inciden en la fijación de salarios? Uno es el puesto, ¿verdad? O sea, dependiendo del puesto, así es como se va fijando el salario. La eficiencia también. Pero aquí hay algo bien importante, miren, jóvenes, y suele verse mucho en los memes, que alguien dice que le hace el trabajo al jefe y al jefe le pagan más, pero es parte de, ¿sí? Lastimosamente. Sin embargo, si alguien contrata a una persona, sí, Palma. Ingeniero, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre un sueldo y un salario? Mira, eso es bien interesante. Un salario es lo que ya recibís neto, ¿sí? Y un sueldo incluye más componentes, todos los descuentos. O sea, a vos te ofrecen un sueldo, pero al final recibís un salario. No sé si me explico. O sea, el sueldo te dicen vas a ganar 10,000, pero tu salario final es de 9,000 porque ya te quitaron los descuentos. No sé si me doy a entender. Bien, gracias. Ok, entonces esa es la diferencia entre un salario y un sueldo. Muy bien, entonces la compensación por eficiencia se aplica a través de incentivos y nuevos salarios, aumentos de salarios, calificación de méritos, normas de rendimiento, ascensos, evaluaciones de desempeño, calificación de méritos. Eso es muy importante, pero como les decía, todo esto es una ciencia, jóvenes. Hay una carrera específica de recursos humanos y esto bien desarrollado es bien interesante. Y por último tenemos higiene y seguridad, que era lo que les decía, hay una ley acá en Guatemala, ahorita no tengo en mente cuál es el decreto, creo que es 96-2006, bueno, no lo recuerdo ahorita, pero es un decreto que exige que tanto instituciones públicas como privadas tienen que implementar medidas de seguridad industrial, ¿sí? O medidas de salud y seguridad ocupacional. Es necesario, jóvenes. ¿Por qué? Porque obviamente hay que resguardar la vida de las personas. Entonces dice, tiene por objeto establecer las medidas necesarias de prevención de accidentes y enfermedades de trabajo, tendientes a lograr que la prestación del trabajo se desarrolle en condiciones de seguridad, higiene y medio ambiente adecuados para los trabajadores conforme a lo dispuesto en la ley. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, perdón que les haya robado más minutos, pero a veces se emociona uno hablando de algunos temas. ¿Alguna duda final que tengan? ¿No? Muy bien. Entonces, eso sería todo. Vamos a detener la grabación, jóvenes. Ya está disponible para que la bajen, como les digo, porque solo está por 21 días, creo. Entonces, si no tienen más que decir, fue todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. No sé si el martes nos vemos, que no creo, jóvenes, sería hasta el día jueves, pero eso se los va a comunicar el ingeniero Mario. ¿De acuerdo? Nos vemos, gusto saludarlos. Buen día.